En los vastos horizontes del África Occidental, donde los ríos serpentean como venas de vida entre desiertos y sabanas, existió un reino cuya grandeza deslumbró al mundo entero. Un imperio tan rico, tan poderoso, que incluso hoy, siglos después, sigue alimentando mitos y leyendas. El Imperio de Malí. Fundado en el siglo XIII, esta civilización se convirtió en un coloso económico, cultural y político, cuyo poder irradiaba desde sus ciudades amuralladas hasta los confines del Sahara. Pero lo que más fascina de su historia no son solo sus conquistas, sino la riqueza inimaginable que acumuló. Una riqueza que hizo que reyes y comerciantes de todo el mundo volvieran la mirada hacia África. Los cronistas árabes que escribieron sobre Malí quedaron atónitos ante su prosperidad. Hablaron de caravanas interminables cargadas de oro, de mercados donde la sal se cambiaba grano por grano como si fuera un metal precioso, y de ciudades que rivalizaban en esplendor con las más grandes urbes del mundo islámico. Pero detrás de ese brillo material, había una red mucho más profunda. Un sistema comercial que conectaba África con Europa, el Medio Oriente y Asia, convirtiendo al imperio en el nexo de culturas y economías globales. La historia del Imperio de Malí es también la historia de hombres legendarios. Entre ellos brilla con luz propia el nombre de Mansa Musa, considerado el hombre más rico de toda la historia de la humanidad. Su figura ha sido tan impresionante que aún hoy es imposible hablar de riqueza sin mencionarlo. Su famosa peregrinación a la Meca, acompañada por decenas de miles de soldados, esclavos y comerciantes, dejó a todos los pueblos que cruzó sumidos en la fascinación y el asombro. Nunca antes el mundo había visto tal despliegue de poder y fortuna. Pero, ¿qué hizo posible que una tierra aparentemente árida y lejana alcanzara tal nivel de prosperidad? La respuesta está en los recursos naturales y en la sabiduría estratégica de sus gobernantes, que supieron aprovechar cada grano de oro extraído de sus minas y cada tramo de ruta comercial atravesado por caravanas. Así nació un imperio que no solo se midió en riquezas, sino también en influencia y cultura. El Imperio de Malí fue, sin duda, el corazón dorado de África. En el corazón del Imperio de Malí, la vida cotidiana no giraba únicamente en torno a la guerra o la política, sino en torno al comercio y a la cultura que florecían en sus ciudades. De todas ellas, había una que brillaba por encima del resto: Tombuctú, convertida en el centro intelectual y comercial de toda África Occidental. Allí, mercaderes llegaban con caravanas repletas de oro, sal, marfil y esclavos, mientras eruditos y sabios compartían sus conocimientos en plazas, mezquitas y bibliotecas. La ciudad, construida con muros de adobe que resistían el implacable sol del Sahara, se convirtió en un símbolo de prosperidad y sabiduría. El sistema comercial del Imperio de Malí era una verdadera obra maestra de organización. Caravanas con miles de camellos atravesaban el desierto transportando lingotes de oro, pieles exóticas, plumas de avestruz y minerales valiosos. A cambio, llegaban a Malí productos de todo el mundo islámico: sedas, especias, armas de acero, porcelanas y libros escritos en árabe. Este intercambio no solo fortaleció la economía, sino que transformó al imperio en un punto de encuentro cultural donde convivían diversas lenguas, costumbres y religiones. La riqueza era tan abundante que el oro de Malí se convirtió en la base del comercio internacional. En ciudades como Gao y Tombuctú, se acuñaban monedas, se establecían rutas seguras y se creaban complejos sistemas de crédito que facilitaban el flujo económico. Los viajeros árabes que llegaron a Malí contaban que el polvo de oro circulaba con tanta abundancia que incluso se usaba en ornamentos cotidianos, como collares o bordes de ropa. Para el resto del mundo, Malí se convirtió en una tierra de abundancia infinita, donde la fortuna parecía brotar del suelo mismo. Pero el esplendor del imperio no se limitaba a lo material. Malí también se distinguió por el desarrollo del conocimiento y la fe. En las mezquitas se enseñaba el Corán, y en las escuelas se transmitían saberes sobre astronomía,
matemáticas, filosofía y medicina. El Islam, traído por comerciantes y viajeros, se entrelazó con las tradiciones locales, dando lugar a una identidad cultural única. Así, mientras otros imperios se consumían en guerras sin fin, Malí edificaba un legado que combinaba riqueza, religión y aprendizaje. La magnitud de su influencia fue tal que cronistas como Ibn Battuta, uno de los viajeros más célebres del mundo islámico, describieron a Malí como un reino de justicia y esplendor, donde la hospitalidad y el respeto hacia la educación eran tan abundantes como el oro. Esa combinación de poder económico y cultural consolidó a Malí como uno de los imperios más extraordinarios que el mundo haya conocido. Pero si hubo un momento en el que el imperio de Malí alcanzó su máximo esplendor, ese fue durante el reinado de un hombre cuyo nombre todavía resuena con fuerza en la historia: Mansa Musa. Considerado no solo el monarca más rico de África, sino probablemente el hombre más rico que jamás haya existido, Musa transformó al imperio en una leyenda viva. Su riqueza era tan inimaginable que, incluso hoy, las cifras estimadas superan cualquier fortuna contemporánea, desde emperadores romanos hasta magnates modernos. El acontecimiento que catapultó su fama al mundo fue su peregrinación a la Meca en 1324. No se trató de un viaje común, sino de una caravana monumental que parecía sacada de un mito. Se dice que más de 60.000 personas lo acompañaban. Soldados, esclavos, comerciantes, músicos y sirvientes. Miles de camellos cargaban lingotes de oro, mientras Musa repartía generosas cantidades de este metal precioso en cada ciudad por la que pasaba. El espectáculo era tan grandioso que dejó una huella imborrable en el Cairo, en Medina y en la Meca. Lo sorprendente es que esa generosidad, aunque lo hizo célebre, también tuvo consecuencias inesperadas. En el Cairo, Musa entregó tanto oro a pobres y comerciantes que el valor de la moneda se desplomó durante años. La abundancia provocó inflación en varias regiones, y el oro de Malí se convirtió en tema de debate entre economistas y gobernantes de la época. Así, la riqueza de un solo hombre había alterado el equilibrio económico de medio mundo. ¿Cómo es posible que un reino africano medieval tuviera tanto poder económico que pudo alterar el mercado global? Lo que ocurrió en Malí no fue un simple golpe de suerte. Fue el resultado de un sistema organizado, una red de minas de oro casi inagotables y un comercio internacional que situó a África en el centro del mundo. La figura de Mansa Musa también dejó una profunda huella cultural. No solo fue un mecenas del comercio, sino también del conocimiento. Ordenó construir mezquitas, universidades y bibliotecas, entre ellas la gran mezquita de Djinguereber en Tombuctú, que aún hoy se erige como símbolo del esplendor maliense. Musa convirtió a su imperio en un referente del Islam africano y en un santuario del saber, atrayendo a eruditos de todas partes. El viaje de Mansa Musa fue más que una demostración de riqueza. Fue una declaración al mundo de que África no era una tierra marginal ni olvidada, sino el corazón palpitante de la prosperidad global. Sin embargo, como toda gran civilización, el esplendor del imperio de Malí no fue eterno. Tras la muerte de Mansa Musa, la riqueza continuó, pero la unidad comenzó a resquebrajarse. Los sucesores carecieron de la misma visión y fuerza que él había demostrado, y poco a poco las ciudades que alguna vez fueron joyas del imperio empezaron a perder influencia. Rivales internos luchaban por el trono, mientras que pueblos vecinos observaban con codicia las minas y rutas comerciales que Malí había controlado durante siglos. La debilidad política abrió las puertas a nuevas amenazas. Los tuaregs, expertos en el arte de sobrevivir en el desierto, atacaron Tombuctú y otras ciudades clave. Más tarde, el poderoso Imperio Songhai comenzó a expandirse, arrebatando territorios estratégicos y tomando el control de las rutas del comercio transsahariano. El oro, que había sido el motor de Malí, se convirtió también en su maldición, atrayendo enemigos que deseaban apoderarse de sus tesoros. Pero más allá de las batallas y los reyes,
Lo que mantuvo viva la memoria de Malí fueron los mitos. Los griots, narradores orales que transmitían la historia de generación en generación, cantaban sobre Mansa Musa, sobre sus caravanas interminables y sobre ciudades cubiertas de oro. Sus relatos mezclaban hechos reales con leyendas, elevando al imperio a la categoría de mito universal. Así, aunque los mapas políticos cambiaran, la grandeza de Malí seguía latiendo en las palabras y en la memoria colectiva de África. Lo fascinante es que, incluso en medio de la decadencia, la cultura maliense demostró una sorprendente resistencia. En Tombuctú, los eruditos continuaron copiando manuscritos, preservando conocimientos en astronomía, medicina, derecho islámico y poesía. Las bibliotecas resistieron los embates de invasores y el paso del tiempo, como guardianas de un legado que se negaba a desaparecer. Esta preservación del saber convirtió a Malí en un faro intelectual, incluso cuando sus fronteras políticas se desmoronaban. Aún hoy, los ecos del imperio siguen presentes en los cantos de los griots, en las paredes de adobe de Tombuctú y en las historias transmitidas en aldeas lejanas. Malí no fue solo un reino que acumuló riqueza material, sino también una civilización que defendió su identidad frente a la adversidad. Y aunque sus ejércitos fueron derrotados, el recuerdo de su grandeza nunca pudo ser conquistado. Hoy, siglos después de que las caravanas doradas de Mansa Musa recorrieran el Sahara, el imperio de Malí sigue siendo un símbolo inmortal de grandeza. Sus ruinas, sus manuscritos y sus leyendas conforman un recordatorio de que África fue, y continúa siendo, cuna de poder, conocimiento y riqueza. Sin embargo, lo más asombroso es que, incluso entre las arenas del desierto y las sombras del olvido, la historia de Malí aún palpita, desafiando a quienes intentan reducir el continente a estereotipos de pobreza o debilidad. La figura de Mansa Musa permanece como una leyenda global. En museos, documentales y libros de historia, su nombre es sinónimo de abundancia desmedida. Pero más allá de la riqueza material, su reinado simboliza algo aún más poderoso: la capacidad de un pueblo de transformar el destino del mundo a través de la organización, la fe y la cultura. Porque Malí no solo exportaba oro, exportaba conocimiento, ideas y una visión de civilización que traspasó fronteras. La herencia intelectual de Tombuctú sigue viva en los miles de manuscritos que, resguardados en cofres de madera y escondidos durante siglos, nos hablan de una África pensante, creativa y profundamente sabia. Estos textos, escritos por eruditos malienses, discuten matemáticas, filosofía, derecho y astronomía, revelando que el continente estaba conectado con los debates universales de su tiempo. Y aunque los palacios desaparecieron y los ejércitos se desvanecieron, las palabras de los griots siguen viajando de generación en generación, recordándonos que la verdadera riqueza no se mide en lingotes de oro, sino en la memoria que trasciende. Así, el imperio de Malí no es solo el reino más rico de la historia, sino un testimonio eterno de que la grandeza de una civilización no muere cuando sus murallas caen. Vive en las historias, en los sueños y en la inspiración de aquellos que aún buscan en la historia un espejo de lo que la humanidad es capaz de alcanzar.